Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Café Con. Hoy tenemos un nuevo invitado, es una persona que ha dedicado toda su vida profesional a dos profesiones muy vinculadas pues con la educación y la salud. Quería decir dos profesiones muy vocacionales. Se trata de Antonio Talavera Lora. Antonio, bienvenido a Televisión Marchena, bienvenido a este programa de Café Con. Hoy vamos a hablar de tu vida. Tú naces el 19 de abril de 1948 en Fuentes de Andalucía. Sí, señor. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo lo recuerdas? Tu vivencia en Fuentes. Los primeros años antes de entrar en el colegio, con unos primos hermanos que los corrales de las casas daban por detrás y en fin, y después nos incorporamos a una escuela que eran escuelas parroquiales. Uh-huh. ¿Tus padres? Bueno, mi padre trabajador del campo y mi madre de ama de casa. Cristóbal y Salud. Cristóbal y Salud. Trabajaba en el campo, pero en una especialidad muy concreta, ¿no? No, que era un trabajador especializado en aquella época porque hacía la poda de los olivos y todas esas que eran trabajos de trabajadores muy específicos, ¿no? Entonces a él lo enseñó mi abuelo por parte de mi madre, que también era así. Y después un maestro que después fui yo compañero de él, Sebastián Molina Soto, pues tenía unos olivos y también mi padre le desbaretaba y le hacía los trabajos esos. Y yo pues estaba deseando de irme con mi padre los domingos al campo, y esas escuelas, como eran parroquiales, había que ir los domingos a misa. Y el que no iba a misa lo castigaban el lunes por la mañana en un pollete que había allí muy grande, de pie allí. Y yo estaba deseando de irme de la escuela esa por ese castigo, porque yo estaba deseando de irme al campo y después no quería ir a misa porque me rompía todo el domingo. ¿Tu ilusión era irte con tu padre al campo? Era el domingo. Total, entonces este maestro que he dicho antes, Sebastián Molina Soto, y otro, José Ruano, pues montaron una escuela particular y ahí me fui con ellos. Yo ya era de los mayorcetes y me cogió Sebastián Molina, y José Ruano se encargaba de los más pequeños. Entonces vería en mis cualidades o conocimiento o capacidad que le dije a mi padre que si me presentaba al examen de ingreso. Entonces, en cuanto cumplí los 10 años, pues me presenté al examen de ingreso en el Instituto San Isidoro de Sevilla. Me llevó él. Pero con la particularidad que apruebo el examen de ingreso y no había instituto allí, había nada más que una academia, y mi padre no podía pagar la academia esa. Entonces me fui a un recambio que se asoció, era un practicante que había allí, el Niño Sole, se asoció con uno que tenía un taller de moto y de bicicleta. Y yo me fui al recambio como para entregar lo que hacía falta del recambio y eso. Pero al final me dediqué más a la mecánica que al recambio. Y así estuve 2 años. 2 años trabajando en ese taller, ¿no? En ese taller de recambio. Que también aprendiste de mecánica, también algo, ¿no? Aprendí de mecánica y me gusta la mecánica. Y todo eso con 10 años. Todo eso de 10 a 12. De 10 a 12 que 12 años fue ya cuando pusieron un centro libre adoptado allí en Fuente, en un edificio histórico, que era muy tradicional, que es donde habría estado algo de cuando el movimiento, la Casa de la Cultura o la Casa del Pueblo, una cosa así. Que por cierto, allí vivía, cuando yo, un año que estuve allí, después de maestro, como contaré, había un matrimonio que era de aquí de Marchena. Juana, una hermana vivía en la calle Guillermo, y él era Ramón el Rabanito, que se dedicaba a vender dulces y eso. Bueno, pues allí hago primero y segundo en un año, con 12. Después hago tercero, el segundo curso. Y en el tercer curso... Era COU, se llamaba, ¿no? No, bachillerato elemental. Bachillerato elemental, eso. Bachillerato elemental, que era cuarto y reválida. Entonces, como he dicho, hago primero y segundo en un curso, tercero en otro, cuarto, reválida y el ingreso de magisterio, porque yo soy de magisterio del plan 50. Después salió el plan 67, el plan 71,
Yo soy del 50, que se hacía con cuarto y reválida y ese examen de ingreso que acabo de decir. Ya después el plan 67 y los demás eran con el bachiller superior. Total que termino y me voy a estudiar magisterio a Sevilla. Vamos, antes de estudiar magisterio, tú eres el segundo, ¿no? ¿Eres de dos hermanos? Sí, una hermana ya fallecido, y yo, que era mayor que yo 4 años y pico. Vamos a hablar un poquito de Fuente de Andalucía, porque aquí estamos más acostumbrados a hablar de Marchena, pero en Fuente de Andalucía, no sé qué tipo de vida se llevaba, cómo jugaban los niños, qué ambiente había. Los niños más o menos igual que aquí, las pandillas haciendo peleas unos con otros, el que podía coger la bicicleta porque tenía medio para tener una bicicleta, y así, vamos, la vida más o menos era la misma que aquí. Un pueblo mucho más a nivel agrícola. Allí siempre ha habido mucha gente que se iban, allí le decían a los canales, que era la parte esa de Loras del Río, Peñaflor, todo eso, donde había mucho riego, y se iban a coger algodón ahí. Y también se iba mucho a aceituna en Jaén. Y después vino la modalidad de irse a Palma de Mallorca y a Benidorm. Los veranos, ¿no? Sí, los veranos. Entonces ha sido un pueblo con nada más que con ingresos agrícolas a nivel del campo, y los trabajadores agrícolas como mi padre, y después la mayoría de la gente pues eran emigrantes a esos sitios que acabo de decir, a recoger algodón y a recoger la aceituna. Y con respecto a las festividades, no sé, el carnaval muy conocido allí, ¿no? El carnaval siempre ha sido una fiesta muy tradicional allí, y muy, incluso en la época de la dictadura, recuerdo yo que tienen que pasar las murgas, que allí se llaman murgas, por la puerta del alcalde, que el alcalde era José Herrera Blanco, oriundo de la Puebla. Ahí tenía un hermano que era farmacéutico también, y eso. Entonces le cantaban algunas letras y le daba el visto bueno para que... Que tenía que pasar filtro, ¿no? Tenía que pasar el filtro. Y después, pues, las máscaras, el sistema de vestirse allí no es más el disfraz, maquillaje, sino más con ropa, con corsa y con sábanas y cosas así, que se llama mascarón, el nombre de así, pero muy arraigado. Incluso nosotros ya, después de casado y eso, pues hemos ido unos pocos de matrimonios de aquí, nos juntábamos, preparamos el disfraz para los niños y para nosotros, y íbamos allí el sábado de carnaval. Pero muy bien, muy bien. Vamos, yo tengo un buen recuerdo de la infancia mía allí en Fuente. ¿No? Te ocurre tu infancia, tu etapa educativa allí en Fuente, hacer el examen de ingreso para magisterio. En el magisterio nos presentamos 3 o 4 maestros, y entonces, como era imprescindible eso, pues como he dicho antes, con cuarto y reválida, pues entonces empezamos a estudiar Manolo Bonilla, Francisco Flores García, Pedro Bonilla, otro hermano, que ellos estaban allí porque su padre era guardia civil allí. Ellos habían nacido en el Pedrozo. Francisco Flores García no era de allí, y pariente mío retirado. Y entonces los 3 nos fuimos, y cuando yo fui a estudiar magisterio, estaba la normal en la Puerta Osario. Allí hice yo primero de magisterio, que después había un colegio de educación especial, Virgen de la Esperanza, una cosa así, pues en esa zona. Y cuando se inaugura la norma nueva, que ya es ciencia de la educación, ya no se llama norma, en Ciudad Jardín estábamos los varones por un lado y las hembras por otro, con edificios separados, por puertas de entrada separados, todo separado. Y ese año que me voy a estudiar magisterio me dan una beca. Y el cura que daba la religión era un alto mando, porque tenía en el uniforme los botones rojos y eso. O sea, que no era un cura llano, sino tendría algún cargo. Pues yo los sábados le pedía permiso para irme a Fuente, si no pedía el autobús y no podía irme. Total, que me suspende la religión. Porque faltaba la clase de religión por ese permiso, porque, ¿no? A lo mejor por eso, porque como me tenía que ir y faltaba algún tiempo de la clase de religión, vamos a suponer que el autobús salía a la 1:30. Pues yo a la 1 me iba, entonces a lo mejor la clase terminaba a las 2 y así. Y total, por lo que fuera, que me suspendió la religión. Y el
el profesor de psicología, don Francisco Guiblare, que era psicólogo también de Cirsa Renault, en aquel entonces, pues empezó a dar historia de la pedagogía. Y entonces, el mismo día que teníamos el examen, tenía él también un examen de oposición allí. Y total, que me suspendió la historia de la pedagogía. Entonces, al suspenderme la historia de la pedagogía y la religión, me quitan la beca. Ya con 2 asignaturas suspensas te quitaron la beca. Con 2 asignaturas suspensas me quitaron la beca. ¿Y cómo se lo llevaste sin Entonces, la beca? intento hacer segundo, entonces me voy, para abastecerme económicamente, me voy a unas academias que había en el Cerro del Águila que se llamaban Academia Ruiz Elías, en la calle Juan de Ledesma, era donde yo estaba. Y en Navidad me tuve que venir para Fuente porque no ganaba para sustentarme allí, entre el gasto de la casa de la pensión, donde vivíamos casi frente a la normal, allí en Ciudad Jardín, en la avenida Ciudad Jardín, pues me voy para Fuente. Y en marzo de aquel curso me dan una idoneidad, que era, como no había maestro, entonces las personas que tenían algún nivel cultural o algún estudio fuera relacionado con el magisterio o no, pues tenía opción de darle esa idoneidad como persona capacitada para transmitir conocimiento. Para impartir clase o no. Exactamente. Y entonces así estuve hasta final de ese curso. Y sigo haciendo los estudios de manera libre, ya no oficialmente, no, ya no podía estar allí en la normal. Y entonces trabajaba a la vez que estudiaba, ¿no? Trabajaba, iba a dar clase en bicicleta a la vereda La Gata, que está en la carretera que va de aquí a Écija, donde está la gasolinera esa que pone La Gata. Pues a la derecha había una venta y ahí iba en bicicleta desde Fuente. Y me tuve que, porque empezaban a tirarme cubos de agua por las ventanas y cosas de esas, porque los que no querían colegio de allí del campo pues hacían esas cosas. O sea, al maestro que iba le tiraban agua por la gamberrá. Para aburrir al maestro, ¿no? Para que se hartara. No, exactamente, hasta que me harté. Que eso lo organizaron una serie de padres que tenían campo por allí, hijos, que era en Los Pulgas, les llamaban de apodo Los Pulgas. Y entonces fueron los que hablaron conmigo y con mi padre y eso, y me organizaron para que yo fuera a la clase. Después también estuve a tiempo parcial en el Duque del Infantado, en un cortijo que se llamaba Calero, de los 11 que tiene la finca esa del Duque del Castillo de la Monclova. Entonces, al principio iba en bicicleta, después me compré una Guzzi y llegaba con la Guzzi. Si había algún Land Rover que iba para el cortijo aquel, pues me llevaban. Si no, me tenían un caballo con la silla preparada y yo me montaba en el caballo y iba en el caballo hasta el otro cortijo. Daba mis 2 o 3 horas de clase y me volvía para atrás con las mismas. O bien iba a recogerme si me habían llevado con el Land Rover o con el caballo. Y así integraba un poquito. Y así intentaba ganar un poquito de dinero para poder subsistir. ¿Y todo eso porque te quitaron la beca? Todo es porque me quitaron la beca, porque me suspendieron la religión. Y como la religión, como he dicho antes, en el colegio, yo le tenía también esa tirria por lo que me hacía el cura, bueno, a mí y a todo el mundo, le obligaba a ir a misa los domingos, y si no lo castigaba en el pollete, pues te ha marcado, ¿no? Me ha marcado. Entonces, una de las veces que yo iba, que podía llegar, ya estaban los caminos buenos, que podía llegar con la moto hasta allí, hasta el cortijo, tenía que coger un camino a la izquierda de la carretera Nacional Cuarta, desde el Castillo hacia la Luisiana, pues tenía que girar a la izquierda. Y un coche vino por detrás y me dio un porrazo y me partió la pierna izquierda. Me llevan a una clínica que era una clínica que había en Nuestra Señora de Regla, que estaba en la calle Oriente, donde está el asador de Burgos ese. Y resulta de que no me tenía dado de alta ni nada. Nada, no había papeles ninguno. Papeles de ninguna clase. Y ahí inspección de trabajo no. Y allí, inspección de trabajo, como tenía el poder que tenía el Duque del Infantado, pues me imagino, y el administrador que había allí entonces, que era don Germán Medina Beitia Elisegui, un vasco. Total, que se apañaron yo como fuera y me tuvieron allí. Y eso fue el 7 de febrero. Y estuve hasta el 20 de mayo, con una célula puesta aquí y
así me cicatrizó la fractura. La moto de Saporgo, estuvo allí unos pocos meses en un taller, total, que también después, como ya no iba a dar clase, porque en el tiempo ese que estuve de baja ya buscaron otra solución para allí, después me buscaba la vida, como he dicho antes, yendo a dar clase en algún sitio, en bicicleta o en la moto, y también rellenando letras. Los hermanos García Cobano tenían una tienda de electrodomésticos allí. Y yo soy amigo de Virginio y de Manuel, que en paz descanse también era, ¿no? Entonces lo que hacía era, vendía muchas cosas a plazo, en Villanueva del Río, en Lora del Río, La Campana y ese. Y yo lo que hacía era rellenar las letras de los contratos que hacían. Ellos después llegaban una remesa a los bancos y la cobraban, y después los bancos se encargaban de... Pero yo me dedicaba y me daba lo que querían ellos, lo que podían, ¿sabes? Y así... Que no fue fácil. No fue fácil. Así llega la época de la mili. Me voy a Ovejo y cuando me voy me queda un grupo de reválida, de magisterio. En ese intermedio la música la tenía que trabajar en Sevilla, porque había uno que estaba en mi grupo que se llamaba Tirado Bencano, y nos poníamos así 2 alumnos al lado de la maestra de música. Y aquel tuvo un golpe muy grave, y cada vez que yo me sentaba allí me acordaba de lo que dije. Dice, maestra, tengo la música tan dentro que no me sale. Y entonces eso me causaba mi risa y no me podía concentrar en el solfeo. Lo que hacíamos era solfear. Total, que traslado el expediente a la Normal de Córdoba. Doy clases de solfeo con el maestro de la banda de música de allí de Fuente y traslado el expediente allí, y allí consigo aprobar la música. Y ya vuelvo otra vez a hacer traslado para Sevilla, y cuando me voy, como he dicho antes, a la mili, al campamento, pues me quedaba un grupo de reválida. Pido permiso, yo era del tercer reemplazo del 69, y estando allí en el campamento pido permiso para examinarme del grupo de reválida y la apruebo. Entonces, estoy hasta final del 69, y el 70 estaban para hacer los cambios de los turnos de la mili y eso, y al año justo ya se rumoreó de que en diciembre del año 70 me podía licenciar. ¿Licenciar de la mili? De la mili. Entonces me licencié y empecé. Pero en la mili daba clase tú a los soldados también, ¿no? En la mili le di clase en el campamento, no, porque como me faltaba el grupo de revalidaje, pero después, como aprobé, me vine a la isla, un destacamento que está en la carretera que va de Écija a Herrera. Y ahí daba clase a los soldados. Yo tenía mi moto, como he dicho antes, y yo me iba y venía de Fuente en la moto. Allí había 3 sargentos que eran, como se solía decir, chusqueros, que a base de mucha mili pues habían llegado a ser sargentos, pero algunos sabían casi ni escribir, nada más que sabían firmar para... Entonces yo era el auxilio de ellos, pues era yo. Total que... Estando en la mili termina la carrera. Estando en el campamento, apruebo el grupo de reválida y ya cuando yo sigo la mili en Écija, ya soy maestro y estoy dando clases a los soldados. Termina la mili y como terminé en el 70, pues en Navidades de aquel año, al año siguiente, a principios del 71, me voy de tractorista con un amigo mío que tomaba tierras a renta y eso, y entonces como no tenía trabajo como maestro, pues me fui con él a trabajar de tractorista. ¿Y estuviste de tractorista? Y estuve de tractorista unos meses. Después, en octubre del 71, me dan la primera interinidad. Empiezo a trabajar de interino. ¿Y eso era en Fuente? En Fuente. En Fuente hay 2 colegios, Santo Tomás y Santa Teresa. Y yo unos años estuve en uno y otros años estuve en otro, excepto uno, porque aquello estaba zonificado el pueblo, y entonces había una calle, que se llama la calle de las Flores, una acera pertenecía a Santo Tomás y otra a Santa Teresa. Y en ese edificio antes donde estaba el instituto, que estaba la familia esa de Mansera viviendo,
pues habilitaron una clase y ahí me iba yo con los niños que estaban en la zona intermedia del pueblo, de Fuente. Y estaba yo solo allí, junto con los alumnos y esa familia que estaba allí como de casero de ese edificio, ¿sabes? Como no aprobaba las oposiciones, pues también nos presentamos los que he dicho antes, Francisco Flores, Manolo Bonilla, Pedro no. Nos presentamos al examen de ingreso porque también para estudiar practicante, que se llama ayudante técnico sanitario ya, había que hacer también un examen de ingreso igual que en magisterio. Entonces ya exigen el bachiller superior. ¿Qué ocurre? Que como nosotros no teníamos el bachiller superior, nos convalidan la carrera del magisterio como si fuera el bachiller superior. Y así entramos a estudiar ayudante técnico sanitario. Lo hicimos, estaba el Macarena empezándose a hacer y estuvimos por detrás en el policlínico y todo eso, y ahí es donde empezamos. Y mientras estaba en el colegio también, un inciso, también a los compañeros le arreglaba alguna moto que otra, ¿no? A Sebastián Molina ese, como seguía la amistad con mi padre y con eso, tenía una Peugeot y yo se la arreglaba, como había estado en el taller y eso, y seguía. Que después, como he dicho antes, llegué a ser compañero suyo y de un hijo suyo, de Pablo, también fui compañero. Total, que como no aprobaba las oposiciones, pues empiezo y nos presentamos al examen de ingreso para estudiar ayudante técnico sanitario. Eso fue para mí que fue en el curso 74-75. Yo viendo que lo dominaba, digo, esto yo entre junio y septiembre me saco, y me lo saqué primero. Y lo mismo pasó con segundo, en el curso siguiente, 75-76, y ya digo, esto lo... ¿Cuántos años eran? 3. 3 años. Y en el curso 76-77 termino en julio de aquel año. También coincide que apruebo las oposiciones, pero yo ya la había firmado hacer la sustitución del mes de julio a uno de los practicantes titulares de allí, Antonio Personal. Allí en Fuente. En Fuente. Y como da la casualidad de que apruebo las oposiciones también, pues los primeros 15 días de julio lo hice yo y los segundos 15 días me lo hizo mi compañero, que él no aprobó el primero de ese año, el Manolo Bonilla. Entonces él se quedó, aunque el que había firmado la sustitución era yo. Apruebo las oposiciones y termino ayudante técnico sanitario. El mes de agosto que me dedico a relajarme. A relajarte y a salir, ¿no? Y a salir y a disfrutar con mi mujer. Porque y entonces, entre todo tu tiempo habrás salido y habrás conocido a tu mujer, ¿no? Conocí a mi mujer y yo me venía a estudiar, eso lo sabe ella. Yo me venía de Fuente y me quedaba en su casa, en una habitación allí estudiando, lo de enfermería, lo de ATS. Sí, pues tendría ayuda, ¿no? Porque tu suegro... Mi suegro tenía la práctica, sí, pero a nivel de estudio y de eso nada. Pues, eran ya otros tiempos también, que tu suegro conocido como Juanito el Practicante. Exactamente, mi suegro Juanito el Practicante, que era muy querido en Marsena por todo el mundo, porque entre el fútbol de Marsena y la Hermandad de la Humildad, vendiendo lotería siempre, vendiendo los carnets de Marsena. Otra cosa también que voy a decir, que el campo de fútbol que tiene ahora mismo en Marsena, aunque se llame Mariano Pulido, ese fue gracias a Juanito el Practicante. Y no lo consiguió como campo de fútbol, sino lo consiguió como un campo de rugby. Ajá. Que había afición aquí a rugby. No, es que para campos de fútbol no había soluciones y ni subvenciones. Sin embargo, para rugby sí. La administración querría promocionar el rugby y daba subvenciones, claro, para... Al principio tuvieron que poner los postes de rugby, pero ya después lo quitaron. Y sí, o sea que, aunque no le han puesto el nombre de él ni nada, pero que sepa el pueblo que fue gracias a él. Ya después, con Moraza, pues estamos en contacto. Porque eso fue antes de que Moraza fuese alcalde, ¿no? ¿O sería por ahí también la fecha? Quizá Moraza empezaría en el 82. 79. No, en el 79. Pues por ahí. Por ahí sería, ¿no? Porque, como yo he dicho, yo terminé en el 77. Me dedico el mes de agosto, que antes me quedé ahí en el mes de agosto. 77 y 78
Un mes sabático. Un mes sabático. En septiembre fallece José Urbaneja, que en paz descanse, que estaba trabajando de practicante en urgencia. Y entonces entro yo en la vacante esa. ¿Y eso qué año era? Eso era en el 77. ¿Ya estabas casado y todo? Nosotros nos casamos en el 76-77 y el primer año de casado nos fuimos a Fuente a vivir en una casa de maestros. Allí los colegios en aquel entonces eran lo mismo que los de aquí, el Plan Sevilla, los edificios esos, y anexo a los colegios había las casas de los maestros. Pues nosotros nos fuimos allí a una casa. Cuando ya apruebo las oposiciones, me dan destino definitivo de provisional en Marsena, el curso 77-78. Y ese mismo año fue cuando lo que he dicho de ATS, porque muere Urbaneja. Entonces, desde septiembre del 77 hasta diciembre del 77 estoy trabajando en urgencia. ¿Y el colegio? Las dos cosas. Las dos cosas. Había días que casi no me iba al colegio sin dormir porque a lo mejor había sido una noche muy mala de servicio de urgencia y eso, ¿no? Entonces había nada más que un equipo, pero nada más que ese equipo tenía que salir fuera, a donde se encartaron, donde avisaban. A lo mejor allí donde estaban las vacas de rueda, donde estaban por detrás de lo de los reginos y todo eso, sí. Por ahí, pues a lo mejor íbamos allí y se quedaba el ambulatorio, que el ambulatorio estaba en obra, el de la calle San Sebastián, y estaba yo provisional, bueno, estábamos provisional donde está ahora mismo Orsino, que estuvo el Banco Andalucía, en una casa vieja que hicieron los pisos eso, y el Banco Andalucía, pues ahí estaba... En la esquina de calle San Pedro. En la esquina de calle San Pedro con la calle Santa Clara. Ahí estaba el ambulatorio provisional y ahí es donde yo presté los servicios. ¿Qué ocurre? Que como me quedo sin la plaza de eso, porque viene un compañero de Jerez, un tal Pacheco, con la plaza que solicita por concurso la plaza de vacante de Urbaneja y se la dan a él. Entonces digo, aquí que hay que buscar seguir en este mundo. Y voy a alquilar una habitación en el Cantillo Madre de Dios, a principio de la calle La Cruz. En la esquina había una barbería, la puerta de la casa y la accesoria siguiente voy a alquilársela. La mujer no me conoce de nada y no quería hacerme el contrato a mi nombre. No se fiaba mucho de ti, ¿no? No, es que no me conocía de nada. A ver dónde viene este aquí. Entonces, digo, yo soy lleno de Juanito el practicante. Entonces, accedió a hacer contrato a nombre de mi suegro. ¿De tu suegro? Total, que cuando me conoce, accede a que poner el contrato ya a mi nombre. Y entonces hacemos el contrato del arrendamiento a mi nombre. Y tengo consulta de 8 menos cuarto a 9 menos cuarto por la mañana. Me voy al colegio. Salgo del colegio, entonces había clase también por las tardes, todavía. Hacía con una moto que tenía y hacía la visita a domicilio. Comía como los pavos y me iba otra vez al colegio. Como tenía tiempo para todo, ¿no? Bueno, de esa manera. Porque también tuviste 2 niños. No sé si hay que preguntarle a Isabel si tenía tiempo para todo o no. Porque... en el mes de agosto ese me dediqué a Negendo también y mi hijo fue fecundado en esa fecha porque nació el 2 de mayo. ¿Del 78? Del 78, por lo tanto tuvo que ser más o menos por esa fecha. Un tiempo bien aprovechado. Bien. También cuando me voy a Fuente, porque estoy hasta el curso 78-79, estoy aquí de provisional y nos dan destinos forzosos, que entonces tardó 2 años en aquel entonces, había promociones que tardaban menos y otras más. Me dan destinos forzosos La Muela, una aldea pegando algodonales, que yo no fui a verla siquiera. Entonces, como tenía el recurso que me podía ir a Fuente, a la escuela OCA, me fui en comisión de servicio a la escuela OCA. Eso fue el curso 80-81. Cuando ¿Y habías pasado por Ángeles Cuesta? Había pasado por Ángeles Cuesta y como... ¿Te mandaron a La Muela? ¿O? Me mandaron a La Muela, como me pude ir a Fuente, a la escuela OCA, pues el curso ese, 80-81, estuve en Fuente de la escuela OCA. Pero al año siguiente, concurso para Marsena. Me dan Marsena, pero no puedo volver a Ángeles Cuesta, porque entonces había una modalidad que había plazas consorte por un lado y plazas libres por otro. ¿Y tenía preferencia los consortes? Tenía preferencia los consortes, o sea, a los consortes. Y aquel año salieron 2 consortes en Ángeles Cuesta y no salió ninguno en libre. Entonces,
me voy a Nuestro Padre Jesús. El año ese de la escuela fue el 23F y veníamos de Fuente en el 600, Manolo Martín, que estaba allí también de interino, en Fuente, mi mujer y yo, con más miedo que 11 viejas. El 23F. El 23F. No había nadie por la carretera en ningún sito, todo el mundo recogido, todo el mundo intentando quitarse de en medio como pudiera. Total, que me he acordado ahora de esa peseta. Entonces, no puedo entrar y me voy a Nuestro Padre Jesús, como he dicho, y al año siguiente ya me voy a Las Ángeles Cuesta otra vez. Padre Jesús era José Arcadio Villalobos, era director del centro cuando tú llegas, que era ya el centro actual, ¿no? El centro, en aquel entonces era Manolo López García. Allí se estaban haciendo muchas obras porque, no sé, aunque tú estabas ahí en el barrio, todo el patio del recreo y el campo de fútbol y todo eso fue relleno todo. Por eso tiene un muro por allí alrededor y eso se fue llenando de escombros. Y eso lo hizo García, que en paz descanse. Y Joaquín Sánchez Bellido estaba asociado con él, que hicieron las casas nuestras de eso. Entonces, cuando nos venimos para Marsena, las casas nuestras no estaban construidas. Entonces nos fuimos de alquiler a una casa que era de Eloy, que en paz descanse, de Eloy Vargas, en Virgen de Fátima 9, allí las casas frente a la Almazara. En esos 2 años se hace las casas nuestras y ya nos venimos para arriba. Y vuelvo al colegio. Ángeles Cuesta, como he dicho, nos reunimos a través de la coordinación de Antonio Liñán, un psicólogo que era de los equipos externos que venían, médicos, pedagogos y psicólogos. Era un tío muy competente. Nos reunimos y organizamos el proyecto de integración en Marsena y ubicar la unidad de educación especial que estaba en La Paz, donde está Dismar ahora mismo, sí. Estaba educación especial. Entonces se acordó también en esa comisión de ubicarla físicamente, porque decía la normativa que tiene que estar ubicada en un centro normal, en un centro ordinario. Entonces, por eso se va la unidad de educación especial, se va al Paz de Marsena. Yo, está feo que lo diga, pero lo voy a decir porque es así. Yo he procurado ser innovador en la enseñanza y en la sanidad. Yo estaba suscrito, como también ganaba dinero porque trabajaba en las dos cosas, he estado suscrito a Escuela Española, una revista especial de educación, cuadernos de pedagogía e investigación en la escuela. Entonces yo estaba al corriente de eso. Y después, por la parte de enfermería, pues también con enciclopedia y con eso, pues también me estaba al día. Estaba formándote constantemente, estaba innovándome, a pesar del trabajo y todas las cosas, he estado siempre, y he procurado siempre estar y con esa idea. Tanto así que en el proyecto de integración, que yo por mi cuenta lo llevo en mi clase, y la primera maestra de pedagogía de educación especial, que se llamaba entonces, y ya después se llamó pedagogía terapéutica, es Genoveva, la madre de Víctor Montes Martín, el concejal de educación ahora mismo. Y yo yo nunca he echado ningún niño al pasillo, siempre he tenido los que otros u otras no querían, no me ha importado a mí tenerlo en la clase. Y ella fue la primera que entró en mi clase. Para apoyar, para ayudar. Porque si sacaban a los niños de las clases, era disgregar en vez de integrar. Entonces lo pongo en práctica en mi clase, la forma de organizar también en mi clase era por equipo, no era uno detrás de otro en la fila. Yo tenía un ordenador chico, viejo, y otro que me dio mi amiga Rosy, y lo tenían en la clase. Y entonces había unos disques de 3,5 de la consejería, de la delegación, que eran juegos didácticos. Y yo tenía los 2 ordenadores allí, y como estímulo, para cuando terminaba las tareas, pues se iban a jugar a los ordenadores. Después yo escucho comentarios que si la calculadora, que si esto, que si lo otro, y yo soy partidario de usar la calculadora, pero usarla, como ahora mismo pasa con los móviles, pues igual. Total, que consigo que me compraran 25 calculadoras. Y trabajaban todos con la calculadora al mismo tiempo en la clase,
y haciendo la secuencia que yo más o menos le marcaba. Después, como estaba suscrito a Escuela Española, como he dicho antes, leo que viene publicado en Escuela Española que había una convocatoria de una biblioteca a nivel de central del Ministerio de Educación. Entonces voy a la cooperativa y el gerente que estaba allí era Luis, no me acuerdo ahora mismo el apellido, ni el mote tampoco. Total, que le pido el BOE y me deja el BOE y lo fotocopio por fuera y se lo llevo al director, que era, como he dicho antes, Manuel López García. Hace la gestión, solicita la biblioteca y nos la conceden, pero con una condición, que un maestro del colegio tenía que ir a hacer un curso de bibliotecario a Madrid. ¿Te tocó a ti? No. Como yo estaba como por el trabajo y eso, entonces acordamos que fuera Pepe San Justo. Y Pepe San Justo fue. Y Pepe San Justo y él van a los dos a Madrid a hacer el curso de bibliotecario. Y entonces también estaba, lo mismo que he dicho antes, que estaba el SIAN en paz descanse, pues Antonio Moraza, que en paz descanse, también estaba allí muy metido en la asociación de padres y eso, muy preocupado también por la enseñanza de sus hijos. Entonces se comprometió que poco a poco iría haciendo todos los módulos de los Antonio Moraza muebles. era carpintero. El carpintero. Tenía carpintería pegando al bar del Ligero, en la esquina de la calle, en la media lanzada, donde está la guardería, pues ahí. Entonces se compromete ahí haciendo los módulos de la biblioteca y así, y son dignos de ver, no sé si los... A día de hoy siguen los mismos módulos de la biblioteca, los mismos muebles. Están allí. Están allí todavía. Están allí, aunque la biblioteca hayan modificado y hayan eso, pero están allí y están ocupados por libros. Aunque después, por las clases, las aulas que van quedando vacías, pues han ido haciendo transformaciones de audición, de lenguaje, de informática, en fin, y así. Volviendo a la informática, se convoca también a nivel de la Junta el Plan Alhambra. Entonces, había 8 o 10 ordenadores, estaban allí arriba en el Ángeles Cuesta, donde también estuvo la sala de profesores allí arriba, y el monitor era Antonio Sánchez Álvarez y Ana Castaño. Y entonces nos daban a los demás clases de informática. Y después ya vino el boom de las aulas de informática con todo eso, y ya después estaba yo más o menos un poco al margen porque ya estaba yo a punto de jubilarme. Por allí estaba el director, como he dicho, Manuel López García. Yo era jefe de estudio o secretario, Manuel López García pasó a ser secretario y Manolo Álvarez Parra director. Ana Castaño también fue directora unos años y Lola Hernández la jefe de estudio. Después Pepe Díaz Luque, que también estaba allí en Ángeles Cuesta, estaba estudiando también la licenciatura. También estuvo en la dirección y así fue transcurriendo el tiempo en el Ángeles Cuesta. Llega un momento en que ya se convoca la orden esa de que con 60 años cumplidos y 30 de servicio nos podíamos jubilar, y yo me acojo a eso. Y en el 2008, pues yo cumplo en abril, pues en el curso aquel pues, terminé y me jubilé. ¿Te jubilaste? Entonces, a lo largo de todos estos años, tengo fotos con mis alumnos. Este reloj, por ejemplo, me lo regalaron un grupo de alumnos. Un pergamino que hay por ahí que no fui capaz de leerlo, me lo terminó de leer Ana Concha Martín, porque estábamos en el mismo nivel los dos y estaban los alumnos conjuntos dándome la despedida a mí, y yo empecé a leerlo y me emocioné y salí llorando, y ella terminó de leerlo. Y todavía no he sido capaz de leerlo, porque me emociono. ¿Y tu trato con los padres, con los alumnos, cómo fueron? Eso, como he dicho antes, que he procurado ser innovador, implanto, porque vamos, Manolo Álvarez Parra y yo vamos a hacer
las primeras jornadas que hay de escuelas de padres a Sevilla, a la normal. Y implantamos en el Ángel Cuesta la escuela de padres. Yo tengo un toso así, que lo compramos cuando eso, hasta que se habían levantado en aquel entonces allí, y implantamos la escuela de padres. Había mucha gente, compañeros y compañeras, que no eran partidarios de eso, y había muchos padres y madres que tampoco eran partidarios. Empezamos y traíamos a lo mejor algún ponente. Recuerdo una vez que vino el marido de una pediatra que era de Carmona, Pilar, que algunos de ustedes a lo mejor habéis llevado a los niños allí, a Carmona, porque era el presidente de la Asociación de Padres de Alumnos, y vino. Felicidad a los certales, una profesora de psicología que estaba allí en la facultad, en la normal, hermana de los certales, de los médicos famosos, eso. También, y así, implantamos eso. Pero también llegó allí al colegio, no sé cómo, una cinta, como era hace una vez en la vida. Uh-huh. Y también implantamos como educación sexual en aquel entonces. Pero antes se lo proyectábamos a los padres. Aprovechando esa escuela de padres. Aprovechaste para que ellos, como que dieran el visto bueno, ¿no? De que... Y que supieran lo que se le iba a proyectar a sus hijos. Y así, pues también se llevó a cabo eso. Otra de las cosas que yo he hecho, insistiendo en lo de la innovación, es: yo no concibo que la tutoría se dé en jornada de trabajo. Entonces yo siempre las tutorías las he tenido por la noche, cuando los padres y madres habían terminado la jornada. También tenía sus detractores, no eran partidarios de eso, y yo respeto, pero vamos, yo hablo de mí y lo que yo he hecho y cómo lo hacía y por qué lo hacía, ¿sabes? Y respecto con la educación sexual, por ejemplo, en aquella fecha, el tabú sería también muy importante. Claro, no estarían todos de acuerdo, ¿no? Eso está, pero es que era más bien a nivel anatómico y fisiológico. Es decir, la descripción de los órganos sexuales masculinos, de los femeninos, y nada de la preparación para tener contacto sexual, ni mucho menos, simplemente a nivel de... Pero si se escandalizaba, algunos se escandalizaría, ¿no? Se escandalizaban, por supuesto, por eso digo que la mayoría no eran partidarios de eso, hasta que poco a poco pues intentamos nosotros de esa manera y cambiando la mentalidad. Y así ha ido transcurriendo en mi vida a nivel de magisterio, y a nivel de ATS he seguido igual, y también insistiendo en la innovación. Antes de que a nivel oficial en el ambulatorio hubiese material de un solo uso, el Menda lo tenía en la consulta, y en la visita domiciliaria. Entonces, unos pocos meses después fue cuando se implantó en el centro de salud, o en el ambulatorio, como en aquel entonces se llamaba. ¿Y cómo era compaginar la sanidad con la educación? Con los horarios, ¿no?, que tenías tanto... El horario es el que he dicho antes. Yo estaba por plan de 8 menos cuarto, 9 menos cuarto en la consulta por la mañana, por si había que hacer extracciones de sangre y eso, o los tratamientos que había, que entonces mandaba mucho inyectable, 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la noche, por la tarde. Me iba al colegio, a medida, como he dicho, salía a hacer las visitas que podía o que tenía, y me daba lugar para comer como los pavos y irme otra vez al colegio, y después cuando salía a las 5, otra vez hacía lo mismo, y de 8 a 9... por la tarde tenía otra hora de consulta. Y así me he llevado... después, en el año 90... También estaba la residencia. Exactamente. En el año 90 me llama el jefe que había de la residencia ahí, un tal Enrique, para mí que era de Carmona, me llama que si yo puedo hacer un fin de semana allí. Y yo me comprometí y estuve el fin de semana allí prestando los servicios. Total, que al final entramos a tiempo parcial, Rafael Rodríguez García, Paco Jiménez Lorca, Manolo Villarreal y yo, y entramos los 4 a tiempo parcial ahí. Nosotros hacíamos nuestros turnos combinando con los tiempos, porque uno trabajaba como de urgencia, como he dicho, Rafael, y Manolo y Jiménez Lorca estaban en Osuna entonces. Cuando podíamos nos compaginamos los horarios. Y así estamos hasta el 95. 5 años. 5 años. ¿Y trabajaba de noche, trabajaba de tarde? Dependiendo. Ya te he dicho que nos organizamos cediendo uno a favor de otro de esa manera.
Lo que sí tenía es que cada 3 fines de semana tenía uno, sábado y domingo allí metido. Podía salir a poner las inyecciones que tenía, yo de domicilio iba. O a lo mejor el domingo por la mañana tenía consulta también de 10 a 12, pues iba a la consulta, como estaba allí en el Cantillo, pues que, por cierto, yo estuve allí desde el 77 hasta el 97. Mientras tanto también ocurrió la obra de allí de la casa, que la compraron los Piteros, los hermanos Martín Portillo, y me fui a la calle Méndez provisional mientras duró la obra, y después volví otra vez allí. Pero ya en el 97 teníamos una habitación allí en casa, el despacho mío, que lo tenía María Isabel como gabinete de estética. Pero ella se va a la calle Ercilla, un local que teníamos allí, y pone el gabinete allí en la calle Ercilla y pone tienda. Y entonces me vengo yo para casa, y desde el 77, desde el 97 hasta el 2017 he estado en mi casa con la consulta. Como he dicho, ella en la tienda, pues también en el hueco, como me sobraba el tiempo, en el hueco iba a Sevilla muchos días, hacer la compra de la tienda. Ella conmigo íbamos los dos a comprar las cosas para la tienda. Es un tiempo bien aprovechado, Antonio? Muy bien aprovechado. No tenía tiempo ni de tiempo de jugar al billar o al dominó. Después, cuando eso, jugaba al billar. Ya me fui allí al centro de día y también organizaron allí, en mi cumpleaños también me organizaron y me entregaron una plaquita también, que por cierto tengo allí el taco todavía, pero desde la pandemia no he vuelto a ir por allí. Pero sé que está allí el taco en la taquera y cualquier día pues voy y tengo la llave y lo recojo. Oye, ¿cómo era eso de tener un enfermero en el colegio? Porque esto es algo que se demanda mucho hoy en día, el enfermero escolar. Eso. Y el Ángeles Cuesta tenía un propio sanitario dentro del centro, ¿no? Yo, los turnos míos del recreo era en el botiquín. Y había quien no estaba de acuerdo con eso, porque dije que yo no pasaba frío. Cuando salía ellos al patio con los turnos, se turnaban una semana uno y otra semana otro, pero no estaban permanentemente todos allí fuera. Pero yo estaba todos los días allí en el botiquín. En el botiquín. Cuando hacía falta cualquier cosa, hacía yo una lista y el conserje, que era Eduardo Aguilera, pues iba a comprar a la farmacia lo que fuera y allí estaba en el botiquín. Pero alguno también se molestó porque un día no tenía aspirina allí y el hombre tenía dolor de cabeza y quería una aspirina y le montó el pollo al conserje. También, otra de las cosas de la innovación, como yo, como he dicho antes, soy de magisterio del Plan 50, pues había una asignatura que se llamaba Agricultura. Y entonces solicitamos también, no me acuerdo quién estaba de director en aquel entonces, el huerto escolar. Y nos concede el huerto escolar con la herramienta y todo, que estaba donde están en la esquinita donde están las aulas de infantil en Madre de Dios, que esas se hicieron estando Pepe Díaz Luque de director. Pues en el rincón aquel estaba el huerto escolar. Pero ¿qué pasaba? Que no aguantaba nada allí porque la gente, de los niños, se saltaban por la baranda y lo destrozaban. Y las herramientas pues estaban allí en el colegio, pero también fueron desapareciendo, no sé dónde habrán ido a parar. Otra de las cosas también que yo implanté allí en el Ángeles Cuesta. También se convocan, yo enseñaba, los primeros cursos siempre han sido los míos. Yo usaba un método de aprendizaje de lectoescritura, que era el método Sanabria, basado en la construcción de las letras con la cruz de puntito en el papel cuadriculado. Y cada letra tiene un movimiento muscular. Se parecía mucho al lenguaje de signos. Entonces, yo con esos niños y con la lectura labial, que yo me viera en un espejo, pues le enseñaba a leer y escribir a esos niños específicos, junto también a los demás, ¿no? Entonces, era muy lento, muy árido ese método, pero desde mi punto de vista muy constructivo, porque iban construyendo. La O, por ejemplo, era la redondela dentro de la cruz, y la I, unía la O y la I, se formaba la A. Una O sin cerrar, con la barriguita aquí en el centro era la E, la doble I era la U, y así se iban construyendo la escritura. Y así,
Entonces, como había tenido niños hipoacústicos dentro del aula, pues había aquí una muchacha que tenía 2 hijos, uno hipoacústico y otro normal, oyente. Estaba allí en el colegio y ella también es hipoacústica. Entonces nos impartió un curso de lenguaje de signos, al cual yo también participé. En fin, que he procurado estar... Incluso ha fabricado mucho material didáctico para las clases. Sí. Tengo 6 cajas grandes, tengo ahora mismo allí en la calle Arcí, de material que me he ido fabricando. Letras, sílabas, juegos de letras, matemáticas, lo mismo, como si fuese ficha de dominó, la tabla de multiplicar, la tabla de sumar. Entonces, a lo mejor ponía un número y hacía la descomposición. Otra de las cosas que lo voy a decir a continuación a raíz de esto. Si yo siempre le pongo al niño 6 más 5, el resultado es 1, 11. Sin embargo, si yo le pongo 11, pues se abre un abanico de posibilidades de respuesta. Entonces, esa ha sido mi forma de actuar, porque eso se llama reversibilidad del pensamiento. Y he procurado que sean capaces de darle la vuelta a su pensamiento y no siempre con una respuesta unívoca. Después, con respecto a eso también, otra de mis inquietudes ha sido encontrar la lateralidad. Si es zurdo o diestro, o niño o niña, vamos, lo mismo da. Entonces yo lo orientaba la pierna, el brazo, el ojo, mirar por un catalejo, si le daba reloj para que lo escuchara, a ver a qué oído se lo llevaba. Y otra de las cosas que voy a decir ahora que no lo he dicho, yo he colaborado con Cruz Roja, cuando don Ricardo Martínez, que en paz descanse, era presidente. Colaboraba dando vendajes y cosas de esas en los cursos que organizaba. Después se hace cargo de la presidencia de Cruz Roja Martínez Buzo. Y formo parte de la junta directiva de Martínez Buzo como si fuéramos la brigada. El capitán ya muerto, que era Curro Fernández, que en paz descanse, y el teniente era Diego Macho, que en paz descanse también falleció. Y yo era el alférez. Yo tengo mi uniforme de militar en mi casa. Total, que entramos a colaborar. Estoy también colaborando con la Cruz Roja de esa manera. Cuando se hizo la sede que hay ahora mismo, se organizaban para recaudar fondos, actividades de comida, ¿Qué época era? ¿Sobre qué año podría ser eso? Tiene que ser... Eso puede ser... Los 80... 80 y algo. A ver. Total, que cuando viene a inaugurarse la sede esa, viene la banda de la Cruz Roja, de música, banda completa, de tambores y todo, a inaugurarse. Y viene miembro de la Junta de Cruz Roja de Sevilla. Y entre ellos viene uno que era un foniatra, José María Mena, que tenía publicado muchos libros sobre eso. Y después de la inauguración, pues, hablando con él, yo le dije que era preocupado por buscar la lateralidad y todo eso. Para las iglesias, esa es otra de las cosas que también aparecen, porque se obliga a que use el habano que no le corresponde. O tartamudez, que también puede venir de cerca de la pobreza. Entonces se lo comento y me dice lo que yo voy a hacer ahora mismo. Dice, la mejor forma de ver si la persona es diestra o zurda natural es hacer esto. Yo estoy zurdo, reeducado diestro. ¿Por qué? Porque toda la parte de mis dedos izquierdos monta sobre el derecho. Y eso a mí no me lo ha enseñado nadie de una manera instintiva. Pues eso lo tenemos todo. Entonces, después yo lo fui observando y hay un montón de personas reeducadas, siendo zurdas, reeducadas diestras. Y le puede producir... ¿Y qué te ha montado dónde? Que... Tú eres diestro. Sí, 100%. ¿Y cómo lo notas? ¿Tú? Ah, este. No, es que todo. Sí. Yo soy zurdo, todo. Monta este y todos los de Pancedo. Y eso nadie me lo ha enseñado, ni a ti tampoco, sino No, cuando yo te lo he dicho, tú lo has hecho, mira cómo naturalmente ha ido a su sitio. O sea que ha sido una de las otras preocupaciones y colaborar con la Cruz Roja. También me ha costado mi disgusto, ¿sabes? Porque llegó una vez un
que decía que era capitán, obligándome a mí, que era el que tenía yo por debajo. Lo que tenía por debajo era Barrera, el padre del Barrerita, Manolín Ayora, trabajaba en la gasolinera, y Miguel Arrás, el electricista. Esos eran sargentos y brigaban con la tropa. Y un hijo de un señor que estaba muy lleno de dinero, pues estaba allí haciendo la mili. Que entonces la gente que venía a la Cruz Roja eran soldados de sanidad agregados o adscritos aquí al puesto de socorro de Marsena. Por eso, ese capitán que vino me obligaba a que tuviese un dormitorio, un comedor, porque había tropa ahí. Y aquí la tropa era en plan compadre, tanto del compadre como lo que estaba contando. Pues el hijo de ese señor que estaba allí haciendo la mili, nos se presenta cuando tenía que formar, para darle novedades y darle las instrucciones a los sargentos, y lo llaman por teléfono. Pues aquí estoy tomándome una bolsa de patatas y un Fanta, y no voy porque no me da la gana. Venga. Ya lo tuvieron en cuenta a ese muchacho. Y después, la feria también iba a la ambulancia de la Cruz Roja Ese servicio. a prestar servicio allí. Pues también montó el pollo allí, que yo creo que por ahí vino lo de que viniera el capitán. Total, que ese fue uno de los contrariedades del servicio. Entonces, como yo lo pasé tan mal cuando se presentó en esa actitud ese hombre, se lo comunicó a Martínez Buzo y presentaron toda la dimisión. Tanto la brigada como los vocales normales y corrientes presentamos la dimisión. Ese momento de tu vida, ¿no? Tu experiencia con la... Yo quitaba tiempo de estar con mi familia y con mi gente para estar prestando un servicio de colaboración con los Cruz Roja y ellos beneficiarse, porque lo que se beneficiaban eran ellos que no tenían que irse a la mili, sino que lo hacían aquí en su casa, se iban a su casa cuando les daba la gana, hasta el extremo ese, que tal era la confianza que llegó a decirle a los agentes. Era otro tiempo. Hoy en día el fin de la Cruz Roja no es ese, es otro totalmente diferente. Bueno, y de la ambulancia, colaborar a la ambulancia de la Cruz Roja, cuando la de Joaquín Calle no podían atender, y le daba ganar dinero a Cruz Roja porque cobraban el transporte, como si fuese la ambulancia. Estaba prohibido, desde luego, porque era una labor desinteresada, pero bueno, también eso. ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿De tu vida como docente o como sanitario? Yo me siento orgulloso de las dos cosas, porque yo siempre he pensado que las dos carreras es servicio a los demás y volcarte hacia los demás. Y hacerlo, por lo menos como yo he procurado hacerlo, lo mejor posible y con la mayor voluntad posible. Yo respeto a cada uno como haya actuado y cada uno como haya actuado. Después también he sido crítico cuando he tenido que ser crítico. Como también, como he dicho antes, por las revistas y eso, recuerdo una vez que Mariano Fernández Enguita era uno de los que escribía en la revista de Cuaderno de Pedagogía, y publicó un artículo que le llamaba La feminización de la enseñanza. Y era una realidad que estaba ocurriendo. Tanto así que los primeros años nosotros en la escuela había 3 maestras y los demás éramos todos varones. Y después se dio la vuelta. Hoy en día todo lo contrario. Lo mismo que pasó con la sanidad. Antes había muchos practicantes y muy pocas practicantes a nivel de domicilio y eso. Pues después viene ya la enfermera y entonces las enfermeras van supliendo. Hasta el extremo de que tienen que ser matrones, los varones también pueden ser matrones. Entonces, ¿por qué? Porque se veían acorralados o marginados por la invasión de la mujer. Bueno, pues hago comentarios del artículo de Fernández Enguita, que era la realidad, y algunas se pusieron por las nubes. No, es que es así. Es una realidad, es un movimiento social que ha englobado ahora mismo a la enseñanza y después fue lo de la sanidad. Hay que admitirlo. No sé la gente qué opinará de mí, ni el comportamiento mío como maestro. Me imagino que como con todo habla de todo, ¿no? Hombre, por supuesto. Me habré equivocado, pero no ha sido mi interés en hacer daño o molestar a nadie. Y ya está.
¿Echa de menos más la educación o echa más de menos la sanidad? ¿O ahora mismo está en una fase de tu vida que estás bien, que no echa de menos? La educación es una cosa más perdurable que la sanidad. Yo me lleno de alegría muchísimo cuando antiguos alumnos míos me aprecian y me saludan por la calle. Menos pacientes que haya tenido como ATS, pues menos, ¿no? Pero también, una de las cosas que han destacado siempre de mí, que era lo que yo procuraba, la puntualidad. A mí no entraba en mi cabeza, y lo hablaba mucho con mi jefe, porque a él le pasaba también lo mismo. Decía a tal hora y a tal hora iba. Un cuarto de hora para arriba, un cuarto de hora para abajo, pero yo procuraba siempre formar. Lo mismo que también en la enseñanza. Yo a las 9 menos cuarto me iba para el colegio, pero a las 9 menos 5 estaba yo el primero en la fila. Entonces yo tenía fuerza moral para llamar la atención a los niños que llegaran tarde. ¿Por qué? Porque el primero que estaba allí era yo. Si yo llego después, no tengo fuerza moral ninguna de obligarles a que sean puntuales. ¿Por qué? Por eso. Además de toda esta faceta tuya de como profesional, también ha colaborado mucho con diferentes clubes de Marchena, como el Club de Ciclismo, ¿no? También ha colaborado con el barrio mucho a la hora de organizar actividades en el barrio. Caseta de feria, también ha sido presidente de la Caseta de los 40. Eso es otra de las cosas. Yo colaboraba siempre con el barrio, con el club ciclista, con las carreras que se organizaban, con las cicloturistas que organizaba Antonio Leone, que paz descanse. Y me dieron ese reconocimiento. Después fui pregonero de la verbena un año, en el año 85, me parece a mí que fue. Y yo me he sentido muy integrado dentro del barrio y a mí me ha estado muy bien en el barrio. Entonces, he colaborado todo lo que he podido a través de esos clubes y después fui socio de la Caseta de los 40 y fui presidente de unos pocos de años, muchos años. Estando en la avenida y de allí nos fuimos a Recinto Nuevo. Pero ya quedábamos 7 u 8 socios en aquel entonces de los 40 y acordamos cedérsela a nuestros hijos. O sea que la caseta ahora mismo de los 40, los titulares éramos nosotros y somos socios honoríficos los 7 u 8 que quedábamos. Y los que están ahora son hijos y después abiertos ya y hay gente de todo tipo. Es una de las más pobladas y más famosas de la Feria de Marchena. Pero que no se olvide que nosotros éramos los... Y yo fui presidente cuando se hizo todo eso. También quiero que sepa, ya que tengo la oportunidad en este Café Con, que el inicio del Club Martia también fue origen de los 40. Tuvimos varias reuniones en el Salón de Casa Manolo. Y hice gestiones de irnos a Santa María, donde estuvo la Escuela de Taller y después estuvo la Escuela de las Artes también, la parte de cerámica de la Escuela de las Artes. Pero eso estaba bajo un banco del propietario y no sé después cómo el ayuntamiento se hizo cargo de aquello a nivel de Escuela de Taller y después a nivel de la Escuela de las Artes. Como allí no pudo ser, hablando con Pepe Bellido, pues intentó a ver si se podía hacer donde está López de Arena, allí en la Ventilla. Tampoco pudo hacer porque el terreno aquel no era más adecuado, porque era barro gris y eso tal, que no reunía las condiciones. Y en esas reuniones que he dicho que se celebraban en Casa Manolo, había algunos señores que buscaban mucho protagonismo. Y yo cogí y me desplacé y me quité de esa... ¿Qué pasó? Que después ellos se organizaron, siguieron organizándose, se consigue el club y yo ni fui al principio socio del club ni lo necesitaba porque tenía el campo de mi suegro y de mi suegra que en paz descanse. Y entonces tampoco... Pero que sepa el pueblo de Marchena que los inicios del Club Martia fueron de los origen de los 40. También has participado como paje de un rey mago en la cabalgata de Reyes de Marchena. Eso también. Cuando le toca el cuponazo a Eduardo y a Manolo Álvarez Parra, los sábados iba yo a la farmacia de Gómez Vargas en paz descanse,
porque él tenía un laboratorio y hacía analítica. Entonces, el sábado pues, iba yo por allí, hacía las extracciones, si había que hacer alguna, pues estaba por allí. Pero se presenta Eduardo dando salto, que fue cuando le tocó el cuponazo, y fuimos después a casa de Manolo Álvarez Parra. Entonces, a raíz de los años que llevamos en el colegio conviviendo, después la euforia, pues cuando le nombran a el Rey Mago, pues cuenta conmigo como paje y me montó en la carroza. También tengo que decir que es una experiencia maravillosa. ¿Cómo ves tú desde allí arriba al pueblo, a los chiquillos? Impresiona, ¿no? Me impresionó eso. Eso a mí me marcó. Una persona como yo, que pienso que soy muy sensible, pues cuando yo veo esa forma de manifestarse el pueblo, pues me impactó muchísimo. Es una experiencia maravillosa la que yo viví. Bueno, ahora actualmente disfruta tu vida tranquila como abuelo. Tuviste dos niños y una niña en tu matrimonio con Isabel. Eso que no dije, que cuando estábamos en ese curso allí en la Escuela Hogar, y el 20 de mayo también, lo mismo que lo de la terminal lo del accidente, me dan Marsena, pues también damos vía libre a las restricciones sexuales que teníamos en aquel entonces, y se queda también, más o menos por aquellas fechas, se queda en estado. Y el 19 de febrero del año siguiente, del 82, nace mi hija Lourdes. Tu niña. Y entonces tenemos los dos, ya se pone el límite, ya no hay, no teníamos varón y hembra. Ya os plantasteis, ¿no? Como se dice. Exactamente, ya nos plantamos. Y después viene la experiencia de las bodas de los dos, las bodas de plata nuestras. El año que viene, si estamos vivos, celebraremos la de boda de oro, que hace, como nos casamos el 9 de octubre de 76, pues hace los 50 años el año que viene, en el 26. Y así, ahora mi hijo tiene 2 niñas, mi hija tiene una niña y 2 varones, y con los 5 tenemos para pasárnoslo bien y tarea. ¿Y sabes cómo sobrellevó eso de tener un marido tan trabajador, con tantas horas fuera de casa? Habría que preguntárselo a ella. Habrá que preguntárselo. Ella tenía siempre, yo aquí he estado solo, solo a nivel de familia mía, pero yo tenía aquí su familia, sus padres, sus hermanas, y el arropamiento siempre lo ha tenido. Y mi suegro y mi suegra han luchado con nuestros niños muchísimo. Mi suegro, como nosotros estuvimos, como he dicho antes, 2 años viviendo allí abajo en la casa de Eloy y Pepi, mi suegro en el 127 verde que tenía, los llevaba a ellos para abajo, porque como yo estaba en la consulta o haciendo la visita, los llevaba. Estaríais trabajando seguro. Sí, y no estaban los caballitos tomando una cerveza después, vamos, que también me la tomaba, ¿no? O en casa Manolo. Y me acuerdo que mi hijo le tenía mucho miedo a las cuestas en el coche. Abuelo por ahí no, abuelo por ahí no. Y lo llevaba a lo mejor por la calle San Miguel para llevarlo allí abajo. Bueno, por ahí pues, no quería mi hijo fuera. No quería cuesta abajo. No, cuesta arriba. Para arriba, para arriba. Llevaba la cuesta arriba en Vieda. Y así, y ahora pues me dedico a otros menesteres. Tu campito, tus aceitunas. El campo, las aceitunas, las aceitunas que me encantan. Tu desayuno en el Puntera. Desayuno en el Puntera todos los días con mi señora, aunque yo me pongo en la barra y ella se sienta por allí con sus amigas. Y este año no, pero los años anteriores sí hemos llevado a los niños al colegio y lo hemos recogido. Ella sigue yendo a recogerlo. Se va andando, ahora lleva últimamente este curso el autobús, coge el autobús, y hay días que mi hijo, mi hija o mi yerno no pueden recogerlo, y entonces viene con ellos en el autobús. También me lleva unos pocos de años como presidente de la asociación del monje, allí en el campo. Pienso que también he conseguido, con mi gestión, se han conseguido algunas cosas, por ejemplo, que se arregle el camino, se encemente, se asfalte el trozo desde la Venta Manea a la granja. Después, con el dinero que había, hemos colaborado con el ayuntamiento comprando las señales y espejos en los cruces más, que de alguna manera he procurado también ir haciendo el bien en ese sentido. ¿Y con nuevos proyectos? Y con un nuevo proyecto que me ofrecieron, el que iba a venir un señor. Eso es un proyecto que si sale
tardará varios años. A lo mejor yo no tengo vida, pero bueno, es un proceso que se ha iniciado y que hay otras personas, Miguel Duarte y Antonio Herde 4, hay unos pocos miembros que tengo yo en la Junta Directiva, he tenido la Junta Directiva de El Monje, que son capaces también, igual que yo, de llevar eso a cabo. Que ahí se va el agua potable. El agua potable. Allí a la urbanización. La urbanización. Es un proyecto, según este, que es un señor que es ingeniero y es profesor de la Facultad de Ingenieros de Sevilla. Y entonces dice que la normativa que había antes no lo permitía, pero que ahora desde 2003 para acá, diciembre de 2023, ha salido una norma que, presentando un proyecto de canalización de la tubería y eso, parece que puede salir a flote. Así que en eso estamos. Ya, pues, Toño, si hay que resumir tu vida en una palabra, en una frase, ¿cuál sería? Muy feliz con la señora y con los niños y con los nietos. Una familia, ¿no? Que te ha llenado mucho. Pues... Y me llevo muy bien siempre con la familia de ella. Siempre. Y ellos conmigo también, por supuesto. Mi cuñada, la chica Inma, tenía 8 años cuando yo conocí a María Isabel. Aquel año había hecho la comunión entre ella en la casa, total, que se sentaba encima de mí como si fuese... un hermano mayor. Un hermano mayor. Me llevo muy bien, y ellas se han llevado muy bien también conmigo. Y mi cuñada, que en paz descanse, era una cabezota. Una vez íbamos nosotros para Sevilla, y en el 600 rojo que yo tenía. Y mi suegra le había dicho a mi mujer que le cambiara unas cosas que le había comprado, unos vestiditos, algo que le había comprado. Y se emperró, que no, agarró así a la puerta del coche, que no había manera, hasta que ya enfadado, ese abajo yo del coche la cogí y la metí para adentro a puñado. Pero a pesar de eso, vamos, que no, eso no fue aquel incidente, pero que después, y he estado volcado todas las cosas suyas que le han ocurrido en la vida, he estado siempre también apoyándola a ella. Bueno, pues Antonio, enhorabuena, ¿no?, por toda tu trayectoria, muchas el gracias. gran trabajo que has realizado. Y yo, hombre, nunca he sido muy partidario de... Pero bueno, yo veo gente, personas que conocidos míos y compañeros que han pasado por aquí, y me parece estupendo. Sobre todo, que brinda la oportunidad a que tú al pueblo le des a conocer lo que tú has hecho, más bien o más mal. Y a la persona también. Y a la persona. Porque de una manera superficial me conoce mucha gente, pero de una manera más íntima, más profunda, los que vean la entrevista esta, pues se van a conocer algo mejor. Yo soy amigo de mis amigos, ¿sabes? Y me llevo bien con todos ellos. Pues muchas gracias, un placer haber compartido este ratito, este café contigo. Venga. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues hasta aquí este programa que hemos realizado con Antonio Talavera Lora. Hemos conocido su vida, su trayectoria como sanitario, como docente, una persona que ha trabajado mucho a lo largo de su vida. La semana que viene volveremos a estar con vosotros aquí en Televisión Marchena, en Café con otra persona que también nos va a contar mucho sobre su trayectoria vital. Hasta la semana que viene.